Hola, muy buenos días. Muchas gracias, gracias por conectarse de manera puntual. Una vez más, después de haberle dado pausa al programa, y bueno, en sí más que celebraciones del fin de año y de Navidad, pues desde una perspectiva estoica, eh, ¿qué tal la oportunidad de reflexión de mejora continua para este inicio de año? Y bueno, creo que es importante retomar esto, ¿no? Retomar esta parte de tener la oportunidad de, en estas épocas de fiesta, tomarlo como reflexión para una mejora continua. Y bueno, qué tal tu reflexión? Y bueno, yo les agradezco muchísimo. En este mismo sentido, les agradezco la mejora continua que me han brindado por medio de sus comentarios, en sus respuestas de la encuesta final, que por ahí la mayoría realizaron al finalizar el nivel 1. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias, porque todos sus comentarios fueron sumamente objetivos y precisos en cada palabra. Muchísimas gracias porque me han permitido mejorar y me han permitido, pues, esta oportunidad, la oportunidad de avanzar. Y bueno, aunado a ello, pues aquí yo quiero darles a conocer que de esos comentarios, pues hubo uno en particular que me llamó mucho la atención. Y bueno, eh, por ello le quiero agregar a esta sesión, le quiero agregar un documento que precisamente esta persona solicitó. Y es un documento en el cual bueno, yo ahí lo pude realizar de manera que para que ustedes les pueda servir de cierta manera, ¿no? Y en este caso, pues fue actividades preventivas para la construcción de paz en grupos. Y bueno, aún no llegamos a eso, pero me gusta que ustedes tengan esta iniciativa y que si ustedes quieren que me soliciten y con mucho gusto yo se los comparto. Y bueno, lo van a tener ahí en su bitácora, en el material que les comparto. ¿Okay? Y bueno, sin más, hoy, jueves 11 de enero del 2024, siendo las 9:07 aquí en Tijuana, Baja California, que por cierto ya salió el sol, estaba lloviendo. De hecho, salieron dos arcoíris después de la lluvia, ahorita ya salió el sol y bueno, les doy la más cordial, pero no nada más la más cordial, la más pacífica, la más amorosa, la más armoniosa, bondadosa, ¿qué más? Sincera, emotiva, alegre, feliz, pero sobre todo sinérgica bienvenida. En nombre de la iniciativa Whitaker para la Paz y el Desarrollo, les doy esta cálida bienvenida a nuestra sesión de continuidad a un nivel más del programa. Las y los felicito muchísimo porque están creando esta sinergia tan importante que se requiere para la construcción de paz. Gracias por hacer posible que la paz suceda. Bienvenidos y bienvenidas sean al camino de la construcción de paz, donde únicamente la paz es el camino. Y bueno, agradeciendo, perdón, es que por aquí tengo llamadas, pero bueno, voy a enfocarme, ¿ok? Y bueno, les agradezco muchísimo que estén aquí conectados, los que están conectados, gracias, pero también a las personas que están llevando a cabo este curso de manera asincrónica, les agradezco muchísimo porque de igual manera estamos haciendo eh, esta bonita sinergia que les comentaba. Y bueno, eh, vamos a darle a las diapositivas. Este es el nivel 2, que también se le llama nivel intermedio. Y bueno, esta foto me encanta, ya se las he mostrado. Me encanta porque este programa surgió en pandemia. El programa en línea, porque el programa en sí, en su totalidad, se creó de manera presencial. Y bueno, dadas las circunstancias de la pandemia, pues se enfocó y se contextualizó para que lo pudiésemos llevar en línea. Y fíjense, la gran sorpresa que nos ha funcionado muchísimo esta modalidad. Y bueno, les agradezco mucho que ustedes sean parte de ello
Y bueno, quiero comentarles que recordando para qué sirve, ¿no? Si ya vimos que el nivel básico fue totalmente muy básico, vamos a notar cómo es que el nivel intermedio se va, voy a mencionar la palabra, intensificar un poco. Como su nombre lo dice, vamos a hacer un poquito más de práctica, ¿no? Y más que nada, más que la práctica, vamos a concientizar y vamos a reflexionar desde nuestra individualidad. Y eso es sumamente importante porque desde ahí se construye la paz que queremos ver. Y bueno, este programa con contenido a nivel intermedio integra el manejo efectivo y sustentable de herramientas para la construcción de paz y la resolución de conflictos, creando paz positiva desde el interno, desde el interior, para el entorno. Y bueno, recordemos cuál es la misión de la iniciativa Whitaker para la Paz y el Desarrollo. Nuestra misión es ayudar a las sociedades impactadas por los conflictos destructivos y la violencia de las pandillas a transformarse en comunidades más seguras y prósperas. Trabajamos para empoderar a la juventud, mujeres y ciudadanos globales a promover la paz a lo largo del planeta. Y bueno, una vez más, recordando para qué nos sirve este programa de construcción de paz y resolución de conflictos. Pues bueno, ya sabemos que nuestro CEO es un actor de cine, pero no nada más es un actor de cine, también es un actor social. Y es un actor social que totalmente, como su nombre lo dice, está activo de manera social y preocupado a la vez por el mundo en general, ¿ok? Y bueno, esta persona se llama Forrest Whitaker y bueno, él nos ha acompañado, por ejemplo, en el año 2019, antes de pandemia, nos ha acompañado a las escuelas y ha conocido a las personas integrantes de este programa, nos ha acompañado y bueno, se ha dado cuenta de cómo es tan necesario este programa en las escuelas, en los grupos, en las personas que habitan en esta ciudad. Y bueno, no nada más en esta ciudad, también se suman de otras partes del mundo y de otras partes del país, ¿no? Y bueno, sabemos perfectamente que no nada más estamos aquí, estamos en otras partes del país, estamos en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas y bueno, aquí en Tijuana. Y en otras partes del país, perdón, del mundo, estamos por ahí pueden checar la página de WPDI, que es, como su nombre lo dice, wpdi.org. Y bueno, ustedes se van a dar cuenta que estamos en Sudán del Sur, en París acabamos de abrir una oficina, estamos en Estados Unidos, estamos en África, y bueno, tenemos mucho que hacer. Pero bueno, enfocados aquí en Tijuana y aquí en México, hemos reconocido la importancia de saber cómo es que nos hemos deteriorado nuestra salud mental. Y bueno, yo creo que de ahí hay que iniciar en conseguir esa paz que se requiere. Y bueno, vamos a hacer un breve recordatorio de lo que hemos visto, porque es importante recordar que nos dimos cuenta cómo es que el conflicto ocurre cuando las personas sienten que tienen necesidades subyacentes no satisfechas. Ustedes ya vieron cuáles son estas necesidades. No se preocupen, acuérdense que tienen ustedes a la mano el acceso para Google Classroom, en donde pueden ustedes encontrar todo el material correspondiente a lo que les he dicho, ¿ok? Y bueno, otra cosa que les mencioné es que el conflicto no es inherentemente bueno o malo, el conflicto es positivo o negativo. Esto depende de cómo tú lo gestiones, ¿ok? Y bueno, vimos también que diversos autores nos dan a conocer qué es paz, ¿no? Y bueno, aquí hay un pensamiento, ¿no? Que dice, en el siglo pasado y con la influencia del pensamiento oriental, nuestra concepción de la paz ha evolucionado. Los orientales entienden la paz como paz positiva y no violenta. Para llegar a la paz colectiva de un país, una región, un grupo de personas, tenemos que conseguir, en primer lugar, una paz individual. Es estar en paz con nosotros mismos a través de un dominio del alma y del cuerpo.
es algo por lo que tenemos que luchar día a día. Surge entonces un nuevo concepto que es la no violencia, ¿no? Que este concepto, pues lo trabajó y lo idealizó Gandhi. Y bueno, en este pensamiento abona todo, ¿no? Es muy fácil entenderlo en teoría, el cómo es que nosotros necesitamos la paz en cada individuo para poderla provocar. Es sumamente fácil entender esto, pero a la práctica es muy complejo. Sabemos perfectamente que los seres humanos tenemos un campo minado de pensamientos que, como lo dijo Martín en el diálogo que tuvimos en el anterior nivel, es un campo, lo dijo en otras palabras, pero en sí los pensamientos automáticos son un campo minado, que ese es el reto que nosotros hay que tratar como de no caer en estos pensamientos automáticos, que por lo regular son solo eso, pensamientos automáticos. Y bueno, en sí, ¿qué más hemos visto? ¿Qué más vimos? Vimos también la conceptualización de vivir en paz, ¿no? Que es poner en práctica comportamientos individuales, comportamientos sociales y, bueno, realizar acciones que contribuyan con el logro de acuerdos para el bienestar común. Para alcanzar un ambiente de paz es sumamente importante que nosotros conozcamos estrategias para manejar los conflictos, primero internos e interpersonales también con otras personas, donde exista la práctica consciente de destrezas para manejar inteligentemente los desacuerdos. La paz se fundamenta en valores como la justicia, la confianza, la tolerancia, el diálogo y el respeto para todos por igual. Y bueno, ¿qué más vimos? Vimos paz positiva y paz negativa, ¿ok? La paz negativa, aquí yo puse una imagen en donde te lo dice todo, ¿no? Ya no hay guerra, pero bueno, toda la destrucción, todas las emociones destructivas que nos ha dejado la ausencia del conflicto que generó, por ejemplo, la guerra, ¿no? Esa es la paz negativa. Pero versus la paz positiva, bueno, encontramos que significa que puede existir desacuerdos, pueden existir conflictos e incluso hasta violencia, pero cuando hay paz positiva se manejan los conflictos de una manera constructiva, de una manera justa y, por supuesto, como el nombre lo dice, de una manera positiva. Es decir, tomas el conflicto y lo transformas en algo positivo. ¿Ok? Y bueno, lo que estamos logrando el día de hoy con estos diálogos, con estas sesiones, es eso, la paz positiva. Recordemos que el ser humano en sí tiene como tal el consentimiento, más bien, tiene esa particularidad, se podría decir, de poder entender que cuando estás en un espacio de paz te puedes encontrar que existen muchas posibilidades en donde tú puedes estar. El día de hoy, por ejemplo, estamos aquí reunidos, estamos eh, creando esta sinergia en cuanto a la construcción de paz positiva, ¿ok? No estamos tomando otra posibilidad de nuestras vidas, no estamos scrolleando en Facebook, viendo noticias de pánico, no estamos viendo chismes, por ejemplo, que no nutren, que no nada más no nutren, sino que también contaminan, son tóxicos, chismes que no nos dejan nada bueno, noticias, bueno, estamos aquí pudiendo tener, más bien, teniendo una gama gigante de oportunidades, de posibilidades de dónde estar. Estamos aquí. Y bueno, es importante reconocer que estamos construyendo esta paz, ¿no? Y bueno, otra de las cosas, bueno, acuérdense que ustedes pueden acudir a su aula, ¿no? O bitácora, como le quieran llamar. Ustedes pueden acudir cuando ustedes quieran, cuando tengan tiempo, cuando se acuerden. Espero que siempre se acuerden de poder asistir a pues al aula virtual, ¿no? Porque creo que es importante tener un espacio de paz, ya sea por medio de letras o por medio de tu respirar o por medio de algo que te construya, algo que te nutra. Y bueno, Google Classroom creado para ustedes, para este grupo, es eso, ¿no? Que se tomen un espacio de paz para que ustedes puedan leer lo que les comparto. Y bueno, si no se acuerdan de lo que les comenté acerca de las
las concepciones de paz, las fases, cómo es que la paz negativa existe, la paz positiva y la no violencia. Todo esto se los dije en el nivel anterior. Y bueno, como fue totalmente básico, vimos teoría y bueno, este va a ser un poquito más práctico, ¿ok? Vamos a retomar la teoría que vimos, vamos a sumar otros autores, nos vamos a dar cuenta cómo es que de diversas perspectivas se compone una gama gigante del cómo se construye paz y por supuesto la tomamos y la adaptamos a nosotros para poderla provocar en donde quiera que te encuentres. Y bueno, otra de las cosas que también vimos son los tipos de conflicto, vimos que existen 4 tipos en general y bueno, vimos que es el intrapersonal, el interpersonal, el intergrupal y el intragrupal. ¿Ok? Y bueno, también vimos el ejercicio de qué es el conflicto, nos dimos cuenta que nadie de ustedes en el primer nivel, yo sé que en este nivel ya me van a contestar, ya van a estar como más en la noción de la construcción de paz. Y yo sé que si hacemos de una vez el ejercicio, me van a decir que el conflicto es una oportunidad de cambio, es una oportunidad de crear nuevas estrategias para sanar relaciones, iniciando con la tuya, ¿no? Y bueno, es importante saber que cuando el conflicto existe, que sabemos que es inherente al ser humano, lamentablemente, bueno, hay una oportunidad. Si existe el conflicto es porque hay una oportunidad de mejora continua, profunda y permanente. Entonces, no hay que buscar el conflicto para mejorar, por supuesto que no, pero cuando sabemos que ahí está, que sabemos que está latente las 24/7 horas del día. Entonces, es importante reconocer que hay una oportunidad. Cuando hay un conflicto, hay una oportunidad de mejora, hay una oportunidad de conocimiento, hay una oportunidad de centrarse y enfocarse en la transformación positiva. ¿Ok? Y bueno, otra de las cosas que vimos es que nos dimos cuenta cómo es que, ay, perdón, cómo es que diversos autores han tenido sueños, como lo dice aquí, como Martin Luther King, de provocar la paz. Vamos a escuchar este pedacito de su speech. ¿Okay? In what will be known in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 years later, the Negro is still languishing in the corners of American society, finds himself in exile in his own land. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We
hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Let freedom reign from the mighty mountains of New York. Let freedom reign from the hiking Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom reign from the State Rockies of Colorado. Let freedom reign from the curvaceous slopes of California. Not only that, let freedom reign from Stone Mountain of Georgia. From Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom reign from every hill and molehill of Mississippi. Let freedom reign and when it happens, when we allow freedom reign, when we let reign from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all children, black men and white men, Jews and Gentiles, we'll be able to join hands and choose to wear for the old Negro spiritual. Free at last, free at last. When the saints go marching in, when the saints go marching in, yes. Y bueno, siempre es muy bueno tomar como referencia a personas que lo han logrado porque sabemos que no estamos lejos de alcanzarlos. Y bueno, creo que es importante reconocer que no ocupamos un Martin Luther King ahorita, ocupamos más que nada que nos activemos. Si Martin Luther King lo pudo llevar a cabo, todos los que estamos aquí lo podemos llevar a cabo. Entonces, la paz está dentro de nosotros, hay que reconocerla, hay que trabajarla, no es fácil. Entiendo perfectamente que el ser humano es complejo. Y bueno, por ello es importante que todos los días, cada instante, si estamos aquí, es porque nos interesa hacer posible que la paz suceda. Y bueno, también otra de las cosas que les comenté en el nivel anterior es el tema de la mediación. El tema de la mediación lo retomamos, obviamente, en cada nivel, porque es la columna vertebral de este programa. Y bueno, enfocado en la mediación asociativa. ¿Por qué la mediación asociativa? Si ustedes ya se dieron un clavado, es decir, si ustedes ya leyeron lo que les compartí sobre el arte de hacer que la paz sea posible, este escrito que les compartí en la última sesión, se podría decir, cuando les compartí cuando hicimos la última sesión de manera en vivo, ¿no? En esa semana, que fue la segunda semana de diciembre, les compartí un escrito que creo que es importante que lo leamos a conciencia. Es un resumen, está muy, muy digerible, es todo lo que en general, más bien está sumamente compactado lo que implica la mediación asociativa. Y creo es importante que empecemos por ahí, que empecemos a leer acerca de el por qué es tan importante la mediación asociativa. Es importante por muchas razones. Y bueno, nada más para enfatizar y para darle continuidad a este nivel, es importante que nos demos cuenta la diferencia entre una mediación clásica, que son las que ya se las mencioné, los tipos de mediación que actualmente existen en juzgados, ¿no? La justicia alternativa existe, la mediación hace muchos años existe en la justicia actual, ¿no? Pero la mediación asociativa hace la gran diferencia. ¿Por qué? Bueno, yo confío en la mediación asociativa
creo en la mediación asociativa porque los creadores de la mediación asociativa, uno de ellos me llama mucho la atención, bueno, los dos, pero la versión de Amalia Ub y de Jorge Pesqueira es una versión que la fusionaron en este libro, ¿no? Que es El arte de lo posible, como para el cambio social, la mediación asociativa. Y bueno, yo les compartí el libro en la penúltima sesión y les hice un escrito resumido de lo que implica la mediación asociativa. Es importante, ¿por qué? Porque desde la perspectiva de Jorge Pesqueira, que él es un abogado hace muchos años que él se dedica a la justicia, bueno, trae esta perspectiva. Y la importancia aquí es que él, estando dentro de la justicia como tal, él se dio cuenta cómo es que hacía falta la mediación asociativa. ¿Por qué? Porque actualmente la mediación existe, pero no le dan como esta profundidad como lo hace la mediación asociativa. Ok, la mediación asociativa lo que hace es que trabaja los valores intrínsecos del ser humano, los que se van perdiendo, ¿no? Que son la bondad, la concordia, la paz y el egocentrismo positivo. Estos se van perdiendo conforme vas creciendo y conforme vas teniendo experiencias en tu vida. Y cuando estás vamos a suponer, en un problema legal, la mediación actual trabaja de manera en que hay dos partes en conflicto, ¿no? Durante una mediación. Y las dos personas actualmente en la mediación que existe, la clásica, las dos personas están en conflicto, pero una pierde y la otra gana, ¿ok? En la mediación, en la general. Y en la mediación asociativa lo que hacemos es que trabajamos desde el ser humano para que estos dos seres humanos tengan esta noción de que se puede ganar por medio de acuerdos. Las dos partes ganan, ¿ok? Las dos partes en conflicto ganan, ¿ok? A diferencia de la mediación tradicional, la clásica, donde uno pierde y el otro gana, aquí en la mediación asociativa las dos personas en conflicto ganan. ¿Y cómo es esto? Pues bueno, es un proceso que de manera, pues se puede decir que meticulosa, ¿no? Se llegan a acuerdos en donde difícilmente, cuando se firman acuerdos, difícilmente no se cumple. ¿Por qué? Porque salen estos acuerdos de las dos personas en conflicto. Entonces, es hermosa la mediación asociativa. Y más si la aplicamos como un estilo de vida, muchísimo más. ¿Ok? Entonces, es importante Jorge Pesqueira da a conocer que en la mediación asociativa, los mediadores estamos involucrados muchísimo en la intuición. Esta se trabaja por medio de reconocer la importancia de los espacios de paz, ¿no? De meditaciones, de autocontemplación, de ejercicios internos, ¿no? Así se genera esta noción intuitiva, ¿ok? Y bueno, creo que es importante que nos demos cuenta también que en este nivel, que es el nivel número 2, o también llamado nivel intermedio, si ustedes se van a dar cuenta, los 12 temas que vamos a ver son similares a los del nivel 1. Recordemos algo. El contenido del nivel 2, como su nombre lo dice, pues es un nivel que va a profundizar un poco más, ¿ok? Igual, el nivel 3 ya tiene otros temas, igual tiene temas un poco relacionados al nivel 2, pero cuando a la marcha te das cuenta, nos vamos a dar cuenta, conforme a la marcha, que el programa va profundizando poco a poco, ¿no? De manera individual voy a compartir para que ustedes trabajen en temas relacionados, primero que nada, en conflictos interpersonales, pero también intrapersonales, ¿ok? Y bueno, esto lo vamos a ejemplificar. Ahorita les voy a explicar cómo es que vamos a llevar a cabo ejercicios en cada sesión.
Vimos que en el nivel básico fue totalmente básico. Vimos teoría, vimos, no les puse ejercicios. Y bueno, en este va a ser, les voy a compartir ejercicios en donde, pues sí les pido favor que nos tomemos un poquito de nuestro tiempo para poder escarbar y poder entender el cómo es que se construye paz desde nosotros. Y bueno, yo sé que en teoría ya lo sabemos, pero a la práctica sabemos que hay que profundizar muchísimo. Y bueno, yo esta presentación se las voy a compartir. Y bueno, ahorita no me voy a detener en leerles cada punto porque es importante mencionar los objetivos del aprendizaje de la sesión 1 y sesión 2. Pero bueno, también creo que es importante que ustedes tengan este material para que ustedes lo lean, para que ustedes vean también el video, si es posible, ¿ok? Y puedan ustedes ver con detalle, ¿no? Cada punto. Y bueno, sabemos perfectamente que tenemos un Plan Nacional de Paz y Seguridad, ¿no? También sabemos perfectamente que, pues, hay mucho trabajo todavía, ¿no? Y yo creo que el trabajo, pues, hay que hacerlo cada uno de nosotros, no tenemos por qué echarle la culpa a nadie de que, digo, claro, hay un peso gigante en el gobierno que creo que también hay que agilizar esa parte, ¿no? En la que más que echarles tierra, ¿no? Hay que aportar, ¿no? Y bueno, creo que la manera de aportar es generando, primero que nada, pensamientos positivos, ¿no? Pensamientos que nos generen esta paz mental que se requiere, ¿no? En el individuo, ¿no? De manera individual, ¿ok? Pensemos en ello. No podemos alcanzar la paz, no podemos lograr algo externo como herramienta, no podemos agarrar algo afuera para poderlo ejemplificar como que si ya tengo la paz, ¿no? En realidad la paz surge desde el ser humano, desde adentro, y es un trabajo diario, es un trabajo constante y arduo. Y bueno, les voy a compartir por ahí este plan con detalle para que lo leamos y tengamos, pues ahora sí que la noción de tener el cómo es que, pues sí hay una estructura, hay un plan de seguridad en nuestro país, ¿no? Pero bueno, ahí si tienen tiempo de leerlo, pues lo leen, sin hacer corajes, por favor, nada más estar enterados, ¿no? Y saber qué es lo que hay. Y bueno, antes de, bueno, vamos a dar como, pues ahora sí que el seguimiento y la continuidad de la sesión. Y me gustaría muchísimo que nos enfocáramos en este video, ¿ok? El video, como su nombre aquí ya se los puse, el video se llama Vaso Medio Lleno. Vamos a verlo. Is this jar full? And is it full now? Yes. And how about now? Is the jar full now? Yes. Yeah. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. Your sand is everything else. It's just a small stuff. Now, if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. The same is true in life. You spend all your energy and your time on the small stuff. You won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is just sand. Yes. Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked.
it goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. Y bueno, con este video pues damos continuidad a esta sesión, dejando la reflexión ahí en el aire, ¿ok? Y bueno, otra de las cosas importantes que les voy a compartir, como cada nivel, una encuesta de inicio. Yo sé que ustedes ya la hicieron, pero bueno, esto es parte del protocolo. Yo sé, no soy tan fan de todos estos formularios, ¿no? Y estas encuestas, pero bueno, creo que sirven de alguna manera para tener un orden y un protocolo. Y bueno, por ahí se los va a compartir. Son 5 preguntitas, están bien fáciles. Y bueno, ahora sí, vamos a iniciar. Primero que nada, es importante saber cómo es que de diversas mentes, de diversas personas que hemos tenido diversas experiencias, surge una pieza gigante para armar tu propio rompecabezas de lo que es una visión más grande de cómo se construye paz. Y bueno, Joseph Campbell, yo sé que muchas personas de aquí que me están escuchando ya, bueno, si les interesa el tema de la paz, yo creo que ya lo han leído, ¿no? Pero bueno, me es importante en esta sesión darles a conocer el poder del mito. ¿Cómo es que es tan importante la parte que menciona Joseph Campbell? Que bueno, Joseph Campbell es un escritor que dedicó su vida a quitarle las máscaras a los distintos héroes para dar con un mismo molde, con los mecanismos del mito. El poder del mito es un extenso diálogo entre él y el periodista Bill Moyers. Revela cómo los arquetipos mitológicos, religiosos y psicológicos moldean la experiencia humana. El hombre no debería estar al servicio de la sociedad, sino la sociedad al servicio del hombre. Cuando el hombre se pone al servicio de la sociedad, tienes un estado monstruo. Las virtudes del pasado son los vicios del presente y muchos de los que se creía que eran los vicios del pasado son las necesidades de hoy. Y bueno, aquí le corté un pedazo de una entrevista y bueno, sí me interesa que está corta, sí me interesa que pongamos toda nuestra atención aquí. Why are there so many stories of the hero or of heroes in mythology? Well, because that's what's worth writing. I mean, even in popular novel writing, you see the main character is a hero or a heroine. That is to say, someone who has found or achieved or done something beyond the normal range of achievement and experience. A hero properly is someone who has given his life to something bigger than himself or other than himself. So in all of these cultures, whatever the costume the hero might be wearing, what is the deed? Well, there are 2 types of deed. One is the physical deed, the hero who has performed a war act or a physical act of heroism, saving a life. That's a hero act. Giving himself, sacrificing himself to another. And the other kind is the spiritual hero who has learned or found a mode of experiencing the supernormal range of human spiritual life, and then come back and communicate it. It's a cycle. It's a going and a return that the hero cycle represents. But then this can be seen also in the simple initiation ritual, where a child has to give up his childhood and become an adult, has to die, you might say, to its infantile personality and psyche, and come back as a self-responsible adult. It's a fundamental experience that everyone has to undergo. We're in our childhood for at least 14 years, and then to get out of that posture of dependency, psychological dependency, into one of psychological self-responsibility requires a death and resurrection. And that is the basic motif of the hero journey, leaving one condition, finding the source of life to bring you forth in a richer or more mature or other condition. So that is
we happen not to be heroes in the grand sense of redeeming society. We have to take that journey ourselves, spiritually, psychologically, inside us. That's right. And Otto Rank, in his wonderful, very short book called The Myth of the Birth of the Hero, he says that everyone is a hero in his birth. He has undergone a tremendous transformation from a little, you might say, water creature living in a realm of the amniotic fluid and so forth, and then coming out, becoming an air-breathing mammal that ultimately will be self-standing and so forth. This enormous transformation, and it is a heroic act. And it's a heroic act on the mother's part to bring it about. It's primary hero form, you might say. Still a journey to be taken after that. There's a big one to be taken. And that journey is not consciously undertaken. Do heroes go out on their own initiative? Well, there's both kinds. A very common one that appears in Celtic myths of someone who has followed the lure of a deer or animal that he's been following, and then carries him into a range of forest and landscape that he's never been in before. And then the animal will undergo a transformation and become the queen of the fairy hills or something like that. That is one of not knowing what you're doing. You suddenly find yourself in full career of an adventure. There's another one where one sets out responsibly and intentionally to perform the deed. For instance, when Ulysses' son, Telemachus, was called by Athene, go find your father. That father quest is a major hero adventure for young people. That is the adventure of finding what your career is, what your nature is, what your source is. He undertakes that intentionally. Then there's one into which you are thrown and picked. For instance, being drafted into the army. You didn't intend it, but you're in. Hey! You're in another transformation. You've undergone a death and resurrection. You put on a uniform to another creature. El alma tiene un llamado muy potente, y si no la escuchamos por el lado positivo, lo vamos a escuchar en forma de síntoma, de accidente, de divorcios, pérdidas de trabajo, etc. Un sinfín de formas en que se manifiesta esa incomodidad profunda, esa insatisfacción que nos habla de que no estamos escuchando al alma. Un mito es un cuento que nos contamos los seres humanos con una o varias funciones. Es un cuento que nos dice de qué se trata la vida, de qué está hecho el mundo, cuál es nuestro lugar en el gran esquema de las cosas, qué es una buena vida, cómo ser padres o madres, cómo ser parejas, cómo tener un amigo, cómo atravesar las distintas etapas de la vida, cómo pasar de la infancia a la adolescencia a la adultez, y sobre todo cómo ir haciendo el caminito que nos lleva de la adultez a la vejez y eventualmente a abrazar la realidad de la muerte. No con resignación ni con amargura, sino con asombro y con gratitud. El mito era parte muy importante de la vida del ser humano desde los comienzos, de que tenemos recuerdo o historia registrada, porque cumplía, además de estas funciones de guía, era un poco lo que convocaba alrededor del fuego a las personas cuando se juntaban a pensar juntos, a experimentar la dimensión del misterio. Y hasta bien entrada la historia cumplió un rol fundamental porque los mitos eran mitos hegemónicos, quiero decir que gobernaban a sociedades enteras y no se discutían, y regían desde la forma de hacer política y de armar sociedad hasta, como dije al principio, la forma de vivir en lo cotidiano. Esto empezó a cambiar hace ya bastante tiempo con el advenimiento de la era racionalista, el iluminismo, las ciencias. También las religiones monoteístas en algún momento empezaron a hacerle competencia a algunos mitos anteriores. Entonces lo que pasó es que se fue atomizando. Esta visión que nos regía y nos contaba dejó de servirnos como gran paraguas y quedaron como algunos mitos en algunas sociedades que ya no nos sirven para saber qué hacer en lo cotidiano. Cuando le preguntaron en un momento a Joseph Campbell, que es el gran mitólogo, el gran estudioso de los mitos y sobre todo del mito, de la mitología comparada, le preguntaron
¿Y cómo es una sociedad sin mitos? Y él dijo, lee el diario, ¿no? Y con esto quiso decir que parte, no quiero decir que todo, pero parte de las vicisitudes tremendas con las que convivimos hoy tiene que ver con esta falta de guía que aconteció desde el momento en que la dimensión mítica de la vida se nos pierde. Porque, ¿por qué? Porque desde la era de la razón se entendió que los mitos eran verdades literales, fácticas, cuando en realidad nunca lo fueron, siempre fueron metáforas. Las bíblicas también, las de las grandes, las escrituras de todas las religiones también son metáforas. Algún autor dice, los mitos son historias que nunca pasaron y siempre están pasando, o que nunca ocurrieron y siempre están ocurriendo. Es una opción pensar la propia mitología, pensar cuál es el mito que me guía, como se pregunta Jung en un momento y se da cuenta que no lo sabe y que no hay nada más importante que internarse a descifrar cuál es el mito que lo guía. Quiere decir, cuál es el norte, para qué hace lo que hace, para qué piensa, para qué trabaja, qué quiere lograr, qué impronta quiere dejar en el mundo. Entonces, eso es un trabajito arduo, porque no está dado, no está dado por la cultura, no está dado ni siquiera por el mito familiar ya, porque si bien los mitos de las familias, que son como el conjunto de creencias que heredamos, nos condicionan hasta bien entrada la adultez, pero en algún momento podemos decidir que ese no es nuestro propio mito. Por ejemplo, que la idea de lo que es ser hombre o ser mujer que tenían mis padres no me representa. Que la idea del tipo de trabajo al que yo puedo acceder o al que se supone que tengo que elegir no es lo que yo quiero. Que como mujer no voy a dejarme limitar por ideas sociales acerca de lo que una mujer puede o no puede hacer. Entonces ahí empieza a aparecer esta fragmentación. Tiene, por un lado, el lado oscuro de esto es que nos deja un poco huérfanos de estos paraguas protectores o de estas guías, y el lado luminoso es que nos da libertad. Descubrir el propio mito no es nada sencillo, no lo fue para Jung y no lo es para ninguno de nosotros hoy, pero es un hermoso desafío. Tampoco es algo que uno se sienta y lo descifra como una ecuación matemática, pero hay algunos caminos que puedo mencionar que sirven para ir acercándonos, arrimándonos ahí. Y para traerlo, me gustaría traer también otra imagen, que es es una metáfora que es la del viaje del héroe o el viaje de la heroína, que son de alguna manera dos versiones de lo mismo. El viaje del héroe es codificado, nombrado por el mismo Joseph Campbell que mencioné hace un rato, que era un gran erudito, un gran estudioso de los mitos del mundo, un apasionado de los mitos. Y tras internarse 5 años a estudiar las mitologías de todos los continentes y de todas las culturas, de las más remotas a las más conocidas, detecta que hay un gran mito, un gran cuento que todos están contando, con 1001 variantes. Entonces el héroe por ahí es otro tipo de personaje y los lugares por detrásito son distintos, pero el gran mito, el monomito, como lo llamaba él, es esto que llamó el viaje del héroe, que es básicamente un viaje de autoconquista y de autoconocimiento. Es el viaje de la conciencia. Por eso es tan universal, por eso aparece en todas las culturas, y no solamente aparece en los mitos históricos, de estos que decíamos hace un rato, los que orientaron a las primeras sociedades, sino que aparece en los textos religiosos, aparece en los arquetipos, aparece en los cuentos de hadas, importantemente los cuentos de hadas, que no eran cuentitos de entretenimiento, si bien entretenían, sino que había un mundo cifrado de sentido y de orientación en esos cuentos. Y más recientemente aparecen las novelas, aparecen las películas, aparecen los sueños. Los sueños son, decía Campbell, son como mitos privados, ¿no? Entonces, el viaje del héroe es esta gran narrativa que de alguna manera somos invitados a recorrer todos, y que tiene como 3 grandes momentos. Una es la llamada, que es el momento donde yo estoy haciendo mi vida en un ámbito familiar, antiguamente en los cuentos era en la comarca, así como en el viaje en El Señor de los Anillos, ¿no? para dar una referencia. En el lugar donde todo es cómodo y conocido, y algo me obliga a salir de lo conocido. Ese algo puede ser de índole traumática, por ejemplo, hay una hambruna y hay que salir a buscar comida, o se enferma el rey y hay que buscar esa pócima para sanar al rey, o puede ser que pasa una doncella y entonces el protagonista, el príncipe, el héroe va detrás de la doncella, o un animal, hay muchas historias de animales misteriosos que pasan corriendo y uno siente la necesidad de seguirlos, y entonces aparece, una vez que salimos al terreno de lo conocido, la segunda etapa, que es el viaje en sí, o la iniciación, que básicamente consiste en una serie de obstáculos, de dragones,
donde vamos a enfrentarnos con esto nuevo, riesgoso, que en varios momentos nos va a poner como en el borde al borde de la muerte simbólica, pero van a aparecer aliados, así como obstáculos y enemigos van a aparecer aliados, que nos van a dar cuenta de que estamos en nuestro camino, en nuestro viaje del héroe, y haciendo un recuento rápido para llegar al final, en algún momento va a llegar la tercera etapa, que es el retorno. Y el retorno es una vez que el protagonista o la protagonista encontró eso que buscaba, esa pócima, ese anillo, lo que fuera, la persona que estaba buscando, va a volver a su comunidad y la va a entregar. Ahí se completa el viaje, cuando uno puede compartir con su comunidad eso que encontró. Es una versión más reciente porque la desarrolla una analista junguiana que se llama Maureen Murdoch, que era una estudiante de Campbell en realidad, y una estudiante de Jung, que empezó a encontrar que cuando ella trataba con sus pacientes o con sus amigas o en su propia vida, no era este el derrotero que ella observaba, no era exactamente igual. Observó que cuando las mujeres, en la sociedad patriarcal en la que vivimos, nos vemos impelidas a hacer este viaje, que es, en la versión masculina, es un viaje como hacia arriba hacia arriba y hacia adelante, es un viaje lineal, muy imbuido de las fuerzas masculinas, o sea que es un viaje heroico en un sentido más tradicional, ¿no? De conquista, la lanza, ¿no? La visión, el objetivo. Cuando hacemos ese camino, que en la vida cotidiana significa salir a conseguir un trabajo, competir con otros por ese trabajo, tener algún ascenso, ganar nuestro dinero, conseguir un hogar y lograr un cierto prestigio social, ese siendo el viaje como tradicional que la sociedad espera de nosotros, para poder hacer ese viaje se produce en algún momento lo que ella llama una herida en lo femenino. Esto significa que necesitamos, inconscientemente, escindirnos de otros impulsos que tenemos para poder entrar en este juego y jugarlo bien. Lo expresivo, lo flexible, lo compasivo, lo conectado, lo circular, lo sensorial, lo corporal, otro tipo de saberes y otro tipo de formas de estar en el mundo, que tienden a quedar como en el último cajón. Entonces, una vez que aparece este síntoma de la herida en lo femenino, aparece como una especie de aridez o de sensación de vacío, como de llegué a este lugar que tanto me costó ¿y ahora qué? Esto era lo que yo buscaba, ¿por qué no me siento más feliz entonces? ¿Por qué no me siento plena y satisfecha? Y empiezan a aparecer otro tipo de necesidades. Y hay que ir a recuperar ese camino perdido, como si fuéramos buscando esas miguitas de Hansel y Gretel. Y el camino para lograrlo no es ya un camino hacia adelante y hacia arriba, sino hacia adentro y hacia abajo. Es un camino de descenso. A veces lo llaman algunos autores que se dedican a esto, autoras, el descenso a la diosa, porque es ir en busca de lo femenino interior, reprimido y taponado. Y es un viaje hacia adentro también en el sentido de ser un viaje de muerte y resurrección, un viaje a la propia sombra, a eso de mí que no estoy pudiendo encarnar. Para el mundo exterior esto parece a veces una depresión, y lamentablemente, no porque no sea necesario en algunos casos, pero lamentablemente tendemos como a medicar esta depresión en vez de indagar en ella y ver qué es lo que hay ahí, encontrar esa búsqueda del sentido, de lo profundo. Y también esa búsqueda del alma, porque la primera mitad del viaje, esto para hombres y mujeres igual, es la del viaje del ego, ¿no? De la construcción del ego, de los objetivos en el mundo exterior. Y la segunda mitad se trata sobre los objetivos del alma, los deseos o anhelos del alma. Si bien en términos narrativos es más fácil hablar de un viaje del héroe o de la heroína, como si fuera un viaje en la vida que uno hace prolijamente y termina y se termina todo, en realidad es un viaje que hacemos una y otra vez. Cada vez que nos enfrentamos a lo desconocido aparece el viaje del héroe, por lo menos la invitación a ir en busca de eso que hoy todavía no sabemos de qué se va a tratar y que exige de nosotros mucho coraje. Porque no siempre es estruendoso cuando lo encontramos, no es que nos levantamos un día y decimos, es esto, pero sí empieza a aparecer de nuevo algo del orden del sentido, y el sentido lo vamos a pensar ahora como la conexión con algo mayor que uno, que es un poco el ámbito de lo espiritual, ¿no? Es salirnos del pequeño yo y encontrarme con qué es eso en mí, porque sí es algo propio, que me vincula con el resto de la humanidad, con la vida misma, con la idea de lo divino que cada uno tenga o no tenga. Pero sí hay una sensación de pertenencia que vuelve a aparecer. Y esto trae paz, trae sosiego, trae vitalidad, trae alegría.
Entonces, cualquiera de esas emociones es una señal de que estamos buscando, no solo buscando, estamos encontrando, que por ahí es. Y para eso necesitamos darnos mucha libertad, porque por ahí va a aparecer tejiendo, algo que uno, si una se formó como universitaria y tenía grandes planes o tuvo grandes planes, no, concretó grandes planes de ser CEO de alguna empresa, va a decir, ¿qué estoy haciendo? Perdiendo el tiempo tejiendo. Sin embargo, hay que hacerlo, porque ese es un mensaje simbólico que tiene que ver con volver al cuerpo, con volver al hacer, con volver al mundo material y terrenal, que no es más ni menos que la expresión del alma. Nuestro lugar en el mundo está mediado por nuestros cuerpos. Entonces, si bien hay un momento donde nos escindimos un poco del cuerpo en pos de estos deseos egoicos, necesitamos volver a habitarlo. Esto es plenamente cualidad de lo que hemos dado por llamar lo sagrado femenino. Las cualidades de lo sagrado femenino, decía, son lo intuitivo, lo expresivo, lo envolvente, lo circular, lo vincular, lo sensible, lo compasivo, y muchas más que seguramente no me estoy acordando, pero es una aproximación que no necesita trascender nada, porque está plenamente encarnada. Y las mujeres han buscado servir a Dios, si lo pensaban en términos de Dios, o amar a la vida, si lo pensaban en términos de vida, amándonos unos a otros, cuidando de los niños, de los animales, cuidando a la tierra, a los ancianos. En fin, esas eran las formas de practicar y ejercer lo sagrado, lo espiritual, aquí en la tierra. No solamente esta carencia nos está afectando a nuestras vidas privadas, personales, donde la necesitamos recuperar para fortalecer nuestros vínculos, para revitalizar nuestros trabajos, para recuperar la tierra que tanto hemos diezmado con esta omisión, sino que incluso está presentándose esta necesidad en el ámbito de lo organizacional, corporativo, que es el último lugar donde uno hubiera pensado que se iba a encontrar esto como algo carente. Sin embargo, nos venimos dando cuenta que las formas convencionales de liderar que nos han enseñado a todos no le hacen honor a esta profunda necesidad del ser humano de ser tratado como tal, de ser escuchado y atendido, de ser recibido con todo su ser, no como un rol que entra a la oficina y deja su ser afuera. Y las formas de tomar decisiones de una manera tan piramidal, tan jerárquica, tan disociada del ser de cada uno de nosotros, del que está liderando y del que está siendo liderado, ya no nos funciona más, no nos sirve más. Este modelo ha demostrado que así como venimos funcionando, no estamos yendo a un buen lugar. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, ir al encuentro de esto, recibirlo, propiciarlo en los demás. Y esto tiene que ver con la escucha empática, con el poder bajarnos de este lugar tan duro y tan egoico en el cual nos hemos puesto, donde no podemos equivocarnos, donde tenemos que ser duros con nosotros mismos, perfeccionistas, como si eso fuera sinónimo de excelencia, cuando en realidad lo que es sinónimo de violencia y de inseguridad y de desconexión con uno mismo. Entonces, desandar este camino es empezar a recuperar el alma en nuestras organizaciones, en nuestras casas, en nuestro planeta. Y esto no es una tarea de mujeres, es una tarea de hombres y mujeres trabajando juntos, por sanarse a sí mismos y por sanarnos unos a otros. Creo que ese es el gran desafío de lo sagrado femenino y por suerte hay cada vez más personas, hombres y mujeres, que lo están tomando como una causa propia. Recuperar el alma, qué hermoso. Bueno, creo que sí era necesario aventarnos todo este video. Gracias por los que se quedaron, las que se quedaron. Y bueno, así como Joseph Campbell y como bien lo menciona Sofía, ¿no? Cada detalle que comentó acerca de los mitos, ¿no? Del camino del héroe, que todos estamos en ello, ¿no? En sí, todos hemos pasado por un camino muy, pues muy oscuro, se podría decir. Bueno, pandemia es un ejemplo de ello. Y bueno, creo que reconocer el alma, ¿no? Con eso me quedo. Es la importancia. Y bueno, otra de las activistas y de las personas importantes que quiero mencionar, les digo, ya ahorita ya vamos en la etapa final de esta sesión, pero no quiero omitir la carta de compasión que hizo Karen Armstrong, que bueno, que sí creo que es importante que ustedes puedan leerla con detenimiento, ¿ok? Se las comparto ahorita, me encantaría leérselas, pero bueno, creo que por cuestiones de tiempo, no sé si
bueno, lo voy a leer rapidito y bueno, los que se tengan que ir, adelante, voy a dejar esta grabación. Se los voy a leer porque ya esto creo que es importante. Karen Armstrong dice, el principio de la compasión se encuentra en el corazón de todas las tradiciones religiosas, éticas y espirituales y nos llama a tratar siempre a los demás como deseamos que nos traten a nosotros mismos. La compasión nos impulsa a trabajar incansablemente para aliviar el sufrimiento de nuestro prójimo, destronarnos del centro de nuestro mundo y poner otro ahí y honrar la inviolable santidad de cada ser humano, tratando a todos sin excepción con absoluta justicia, equidad y respeto. También es necesario, tanto en la vida pública como en la privada, abstenerse constante y empáticamente de infligir dolor, actuar o hablar violentamente por despecho, chauvinismo o interés propio, empobrecer, explotar o negar derechos básicos a cualquier persona e incitar al odio, denigrando a otros, incluso a nuestros enemigos. Es una negación de nuestra humanidad común. Reconocemos que no hemos logrado vivir con compasión y que algunos incluso han aumentado la suma de la miseria humana en nombre de la religión. Por lo tanto, hacemos un llamado a todos los hombres y mujeres para que devuelvan la compasión al centro de la moralidad y la religión. Ella, bueno, les comparto aquí que ella, desde su perspectiva religiosa, comparte esta carta, ¿no? Y bueno, es importante cómo es que ella, desde su visión, trata de poner sobre la mesa la parte tan importante que es la compasión, ¿ok? Y bueno, en este último capítulo, en este último, por ejemplo, párrafo, dice, necesitamos urgentemente hacer de la compasión una fuerza clara, luminosa y dinámica en nuestro mundo polarizado, ¿ok? Enraizada en una determinación de principios de trascender el egoísmo, la compasión puede romper las fronteras políticas, dogmáticas, ideológicas y religiosas. Nacida de nuestra profunda interdependencia, la compasión es esencial para las relaciones humanas y para la humanidad plena. Es el camino hacia la iluminación e indispensable para la creación de una economía justa y una comunidad mundial pacífica. Y bueno, les voy a compartir el video en su bitácora. Digo, no lo he traducido, voy a tratar de traducírselo porque no lo encontré en español, pero se los voy a traducir. Voy a darme esa tarea porque la verdad que es un buen material, es desde otra perspectiva muy importante, ¿no? Para poderla adherir a la de nosotros. Y bueno, ya para finalizar, quiero comentarles que les voy a compartir este ejercicio. Es una actividad que son ejemplos de tipos de conflictos que, bueno, yo les pongo en el primer cuadro un ejemplo de cómo sería un conflicto intrapersonal, un caso, por ejemplo. Yo se los ejemplifico en el primer cuadrito y luego en el segundo cuadrito yo les pongo otro ejemplo de un ejemplo interpersonal, ¿no? Otro de un intragrupal y otro de un intergrupal. Entonces, es sumamente fácil, no tiene, creo que, no tiene complejidad, nada más es recordar si has tenido o si no has tenido, a lo mejor algún vecino o algún pariente tuyo que te contó acerca de un caso, de un tipo de conflicto. Bueno, esto te lo voy a compartir, es sumamente sencillo, nada más para ejemplificar, para saber cuáles son esos tipos de conflictos que surgen en la vida cotidiana, ¿ok? Te lo voy a compartir por Google Classroom para que de favor todos y todas en su momento pues nos ayuden a poder completar este cuadrito y hacer como este espacio de comprensión, ¿ok? De manera individual. Y pues bueno, ya llegué a la parte final de esta sesión. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final. Vamos a retomar el siguiente jueves a la misma hora esta sesión. Y bueno, pues llegando a la parte en donde, por supuesto, quiero pues mencionar, ahora sí que nos quedemos como que con esto, ¿no? Por ejemplo, Marco Aurelio, yo les voy a compartir también un material que se llama Meditaciones de Marco Aurelio. Es mi libro, es uno de mis libros favoritos. Y creo que todos pudiéramos hacer un formato muy parecido a lo que Marco Aurelio hizo, ¿no? Acerca de sus meditaciones en este libro. Y bueno, Marco Aurelio dice, todo es opinión. Dice,
todo lo que escuchamos es una opinión, no es un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Aquí me encantó porque me hizo reflexionar muchísimo estos 4 rengloncitos. Y bueno, lo que Marco Aurelio dice, bueno, nosotros cada rato queremos ejemplificar, ¿no? Con diálogos, con autores, con diversas perspectivas que tenemos en esta humanidad para poder completar nuestra propia verdad, ¿ok? Porque no es la verdad como tal, ¿no? Porque todos tenemos diferentes experiencias que nos hacen únicos e inigualables e irrepetibles, ¿no? Pero esas perspectivas no quiere decir que estés bien o mal, simplemente es una visión que completa al panorama gigante en el que vivimos. Y por supuesto que es importante en este programa donde queremos que la paz suceda, ejerzamos esto, ¿no? Ejerzamos el respeto a las perspectivas y el compartir las perspectivas para poder agrandar un panorama. Y bueno, como les comentaba, también en una de las sesiones iniciales del nivel 1, es importante que tengamos atención plena diaria. Y nosotros que ahorita estamos en el camino de el héroe, como lo dijo Joseph Campbell, o estamos en el camino de la construcción de paz, estamos en este viaje del héroe, ¿no? Pues es importante tener estos momentos de atención plena en tu respirar y poder incorporar todos estos elementos que en sí, a lo mejor en el día a día no nos damos cuenta, ¿no? Y poder en este espacio de paz, poder integrar tu respirar, tu sentir, tu escuchar y poder encontrar esta paz que se requiere para poder hacerla posible y poderla provocar en cada contexto en el que te encuentres. Y bueno, aquí yo les comparto las 4 puntos importantes de esta primera sesión. Sabemos perfectamente que hay muchas formas de definir paz, ¿no? Es un concepto multifacético y complejo. Las diferentes ideas sobre la paz no son incorrectas ni malas, solo se centran en diferentes partes del concepto de paz. Cuando definimos la paz como la ausencia de conflicto, se llama paz negativa. Esto ya lo vimos. Se concluye que debido a que es raro tener un entorno social sin ningún tipo de conflicto, tendemos a centrarnos más en la paz positiva. La paz positiva significa que pueden existir desacuerdos, conflictos e incluso violencia, pero se manejan de una manera constructiva, justa y positiva. Y bueno, la resolución de conflictos no se trata solo de intentar prevenir o resolver conflictos, también se trata de crear paz. Lograr una paz duradera requiere la participación de diferentes miembros de la comunidad. Todos podemos ser constructores de paz, todos podemos ser Martin Luther King, Gandhi, todos podemos ser todos aquellos personajes que han marcado esta pauta entre lo malo y lo bueno, lo diferente y lo mejor, ¿no? Entonces, es importante que nos creamos que esta paz que queremos la podemos hacer posible desde nosotros, ¿ok? Y bueno, es importante que en cada sesión te quedes como que con la noción de la reflexión, porque creo que de ahí es un detonante gigante, como lo mencionaba Joseph Campbell acerca de los mitos, ¿no? Hay que ponerle signo de interrogación a tus creencias, porque muchas de las veces este pequeño detalle del signo de interrogación nos va a ayudar a poder encontrar nuestros propios ideales, porque en realidad a veces tenemos creencias que hemos adoptado y que las tenemos tan inherentes a nosotros, que no son que nos cuesta trabajo entender cuál es nuestro conflicto y el por qué nuestro conflicto cuando no nos damos cuenta que es una creencia que tenemos que soltar para poder entender cuál es tu verdadera creencia. Encontrar tu propia mitología, como lo dice Joseph Campbell. Y bueno, aquí yo les comparto algunas reflexiones. Todo lo que yo te digo, ponle un signo de interrogación y pregúntatelo. ¿El conflicto es inherente realmente al ser humano?
Las necesidades insatisfechas son importantes para detonar un conflicto realmente. ¿El conflicto es bueno o malo? Otra de las reflexiones que te invito a que hagas es que aunque el curso se llama Resolución de Conflictos, se trata tanto de construir paz como resolver conflictos, y aquí le pondría un signo de interrogación. Entonces, ¿no hay camino para la paz? Entonces, ¿realmente la paz es el camino? Lo dijo Gandhi, hay que poner un signo de interrogación también, ¿no? ¿Qué se necesita para construir paz? Reflexionemos. Y bueno, yo les comparto que en esta semana tuve una reflexión cuando leí el libro 5 de Meditaciones de Marco Aurelio. Y bueno, no sé, se me ocurrió hacer esto para ustedes. En realidad, yo he entendido, conforme han pasado los años en mi experiencia, he descubierto que en realidad, bueno, y lo que me hizo también como crear esta certeza es Marco Aurelio. Y bueno, creo que el estoicismo para mí ha sido un camino gigante también para poder adherir a esta construcción de paz. Y bueno, aquí en su pantalla lo tienen, ¿no? La verdadera riqueza no es material. La verdadera riqueza es el equilibrio, que este equilibrio consta de paz mental, actitud positiva y hacer el bien. Y bueno, por supuesto, hay que saber qué implica la paz mental, qué implica tener una actitud positiva y qué implica hacer el bien. Por supuesto que no es una tarea fácil, pero creo que si lo entendemos, podemos llevar un buen camino hacia la construcción de paz. Y bueno, con esta frase yo ya me despido. Les agradezco mucho que estén atentas y atentos y conectadas y conectados y que juntas y juntos estemos creando el superpoder de la sinergia de la construcción de paz. Muchísimas gracias, gigantes. Les agradezco infinitamente que estén haciendo posible este programa. Muchísimas gracias. Y bueno, pues nos vemos el siguiente jueves a la misma hora. Y bueno, yo no sé, por aquí tengo comentarios. Gracias, Jonathan. Gracias por tus comentarios. Gracias por tu valiosa participación aquí. Y a los demás también, gracias a los que se conectaron, a las que se conectaron. Muchísimas gracias. Y bueno, hasta este momento, pues les agradezco estén aquí y que tengan un excelente día. Si tienen alguna duda, ya saben que me pueden escribir. Ya saben que pues, estoy atenta y al tanto de sus comentarios. Continuemos en este camino de la construcción de paz. Nos vemos el siguiente jueves a la misma hora. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Les pido a favor que comenten si es necesario. Gracias. Excelente día.